ya que estamos de este tema que es métodos gráficos, ¿sí? Vamos a ver los distintos gráficos que ustedes van a utilizar para interpretar las tablas, ¿sí? Fíjense que los datos, entonces, se pueden leer también a través de gráficos, que son representaciones visuales. ¿Para qué me sirven los gráficos? Para detectar patrones, identificar errores, comparar grupos o anticipar comportamientos. Se trata de representar datos de forma estratégica para facilitar el análisis y la comunicación, es decir, ustedes tienen que ver qué gráfico me conviene más utilizar. Y vamos a ver las distintas maneras, o sea, los distintos gráficos. Bien, primer gráfico que vamos a ver es el diagrama de puntos. ¿Van viendo las diapositivas o solo ven esta que dice diagrama de puntos? Sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, este diagrama se utiliza principalmente con variables cuantitativas discretas, ¿sí? O continuas que tienen pocos valores distintos, ¿sí? O sea, con números enteros, ¿sí? O con números reales, ¿sí? Digamos, variables cuantitativas continuas, o sea, variables que se pueden medir, que presentan pocos valores distintos, ¿sí? Bien, cada valor de la variable se ubica sobre una línea horizontal y cada vez que ese valor se me repite, va con un punto. Si el valor se repite más de una vez, los puntos se van poniendo uno encima del otro, ¿sí? En una columna vertical. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, ¿y para qué se usa el diagrama de puntos? Bueno, se usa para ver si los datos se concentran en determinados valores de variable, o sea, en determinadas regiones. Si existen valores atípicos, o sea, valores que estén muy alejados de la concentración de valores en sí, o si hay intervalos del eje donde no se registraron datos, ¿sí? Si tengo intervalos donde no haya datos, ¿sí? No haya ningún puntito, digamos. Eso sería básicamente. Bien. Fíjense que acá tenemos un ejemplo donde tengo en el eje horizontal, tengo los valores de variable, o sea, los datos que me da el ejercicio. En este caso son los tiempos de ejecución de un script, ¿sí? Fíjense que tengo el valor 2,2, que está acá después del 2,1, 4,1, ¿sí? Todos estos valores están sobre el eje horizontal, ¿sí? Sobre el eje X, digamos. Y fíjense que si se me repite un valor más de una vez, por ejemplo, el 3,1 lo tengo acá también, ¿sí? Lo tengo 2 veces, lo tengo 3 veces acá, lo tengo 4 veces. Entonces, donde tengo el 3,1, fíjense que tengo 4 puntitos en línea vertical, ¿sí? Eso lo que me quiere decir que el 3,1 está 4 veces, ¿sí? Y así se va haciendo con cada dato, con cada tiempo de ejecución. Fíjense que, ¿dónde se concentran más los tiempos? En esta zona. Y esta zona va desde el 3 hasta aproximadamente el 3,6, ¿verdad? Acá tengo la mayor parte de puntitos, digamos. Y eso lo que me está indicando es que ese es el comportamiento o los tiempos más frecuentes de ejecución del script, ¿sí? Bien, ¿y qué me indica esto? Me indica que hay una buena estabilidad en los tiempos de procesamiento, aunque tengo ejecuciones más rápidas, como por ejemplo 1,6 segundos, ¿sí? De ejecución,
que es el más rápido. Y también tengo otras que son más lentas, como por ejemplo 4,6, 4,7, ¿sí? Segundos. Que corresponden a casos particulares. ¿Por qué corresponden a casos particulares? Y porque no tengo mucha concentración, o sea, no hay muchos tiempos que estén en esos valores, ¿sí? Bien, el gráfico también me muestra que no hay grandes saltos ni zonas sin datos en el rango intermedio, lo que refuerza la idea de un rendimiento relativamente constante, ¿sí? O sea que el rendimiento en este caso es relativamente constante, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, sí. profesora, le iba a preguntar, ¿con RStudio se puede generar este tipo de gráficas? Por ejemplo, Em, Creo, vos sabés que no lo chusmeé, pero creo que sí se puede. creo que había una librería para, o sea, para básicamente que te haga un gráfico, me parece. Había unos atajos, a ver, que yo tenía por acá, que se los habían subido a ustedes de todos los gráficos que se podían hacer, acá está, sí. Fíjense que, bueno, acá tienen uno de puntos, que en realidad no es ese porque es, digamos que los puntos, si se fijan, no están en línea horizontal. Acá, mira, acá tienen. Estamos viendo el Sí, estamos, mismo la archivo de presentación. antes. Claro. Ah, perdón, perdón. Mm. Ahora se los cambio. Eh, a ver, pantalla. A ver si me deja. Yo creo que si pongo pantalla completa me va a dejar compartirles todo. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá es un PDF que se llama ggplot2, que está en la semana 4, en la parte de R. Bueno, búsquenlo, que acá tienen todos los atajos que pueden usar para los gráficos. Y fíjense que acá tienen, em, para este tipo de gráficos, que sería este que está acá, a ver, no me sale, que sería este que les estoy marcando acá, ¿sí? Ahí me marca todo. Que es gom.plot. Con este les tiene que hacer este tipo de gráfico, calculo. Lo que pasa es que no lo chusmeé porque fíjense que tienen un montón, pero lo podemos probar si quieren. Y en Lo podemos el, probar ahora en el, después. Sí. sí, y en el, básicamente ahí en el documento te dice el paquete que tenemos que instalar básicamente en el programa, ¿o no? Que importar. A ver si les dicen. Para visualizar resultados, asigne variables a las propiedades visuales o estéticas. No, pero eso, ¿saben qué? Lo pueden buscar. Hay un video en la semana 4 que les indica cómo hacer los gráficos. Yo la verdad que no lo probé, em, pero de última, si quieren, después lo miramos. Lo miramos y vemos a ver si lo podemos hacer. Bueno, Porque acá fíjense que tienen un montón. Estas son las geométricas y acá tienen, fíjense, los diagramas de caja. Después tienen, bueno, este de puntos, los histogramas de frecuencia. Acá tienen los de barras, los gráficos de barras. Sí. Sí, 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 yo creo que se puede hacer, pero bueno, hay que chusmearlo bien. Porque digamos que R se basa en todo lo que es estadística, entonces sí, se tiene que poder hacer. Se tiene que poder hacer. Pero bueno, ahora después lo miramos, ¿sí? bueno. Em, bueno,
diagrama de tallo y hojas. Bien, fíjense que acá tenemos dos partes en el diagrama de tallo y hojas. ¿Qué me permite representar? Los datos numéricos mostrando cada valor individual, ¿sí? O sea, es parecido al de, o sea, no es parecido. En realidad es como que yo lo tengo que mirar en dos partes al diagrama de tallo y hojas. ¿Por qué? Porque los datos los vamos a descomponer en dos partes, el tallo y la hoja, ¿sí? Por lo general, para el tallo vamos a tomar los valores enteros, ¿sí? Y para las hojas la parte decimal, ¿sí? O sea, el tallo va a ser uno o más dígitos más significativos y la hoja el dígito o la parte menos significativa, ¿sí? Los tallos se organizan en una columna vertical y las hojas se alinean horizontalmente a la derecha. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Primero, antes que nada, ¿cuáles son los pasos para construir un diagrama de tallo y hojas? Primero se elige qué parte del número se va a usar como tallo y cuál se va a usar como hoja. ¿Sí? O sea, por lo general siempre se toma, cuando tengo variables continuas, se toma la parte entera como tallo y la parte decimal como hoja. ¿Sí? Se ordenan los tallos de menor a mayor en una columna vertical y se ubica cada hoja al lado del tallo que le corresponda. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense que los datos que yo tenía en el ejemplo anterior, ¿sí? Los datos que yo tenía, fíjense que son todos estos, los tiempos de ejecución. Tenía el 1,6, el 2,2, el 4,1 y así sucesivamente. El 1,6, ¿sí? Primero, como tallo se toma la parte entera del 1 y después los decimales que tengo del 1. Por ejemplo, yo tengo el 1,6 y el otro que tengo con 1 es el 1,9. Entonces, lo que se toma como hojas es el 1,6, ¿sí? El decimal 6, y del 1,9 se toma como hoja el 9. Y así se va haciendo con cada uno, ¿sí? Acá, para el 2, ¿no? Todos los que tienen parte entera 2. Tengo 2,2. ¿Cuál más tengo? 2,6. 2,5. Entonces tengo 2,2, 2,5, 2,6, 2,9 y creo que ninguno más, porque el 2,6 se me vuelve a repetir acá. Entonces tengo 2,2, 2,5, 2,6, 2,9. ¿Sí? Fíjense. Entonces tengo como tallo la parte entera que es el 2 y como hojas los decimales. El 2,2 tiene como decimal el 2, el 2,5 tiene como decimal el 5, el 2,6 como se me repite dos veces ese número, va dos veces la parte decimal, y el 2,9. Y la frecuencia es la cantidad de veces que me van apareciendo. Como tengo dos decimales, dos hojas, es frecuencia 2. Como tengo 5 hojas, es frecuencia 5. Y así con todos. Si tenemos, por ejemplo, acá 1,62, Sí. 1,63, 1,68, ¿no? Y veo que hay un patrón dentro de eso. Ahí podría tomar de tallo 1,6 y después la hoja usar el siguiente decimal. También, porque sería como que estoy agarrando el mismo tronco. Sí, Tallo. sí, eso sí. Sí. Sí, porque fíjense,
que ustedes tienen que elegir la parte, ¿sí? El tallo puede ser uno o más dígitos más significativos. Y la hoja siempre es el dígito o la parte menos significativa. Entonces ahí, si tenés el patrón que se te repite, podés usar. Sí, sí, sí. Pero bueno, no se enrosquen mucho con este. Piénsenlo por ahí si ustedes tienen un solo decimal, para no hacerse tanto lío, ¿sí? Bueno, fíjense que bueno, acá fíjense que les dice, cuando los datos se concentran en un intervalo estrecho, se puede resultar útil dividir cada tallo en dos partes. Una, por ejemplo, para las hojas del 0 al 4 y otra para las hojas del 5 al 9, ¿sí? Acá para las hojas del 0 al 4 va a ser tallo bajo y para las hojas del 5 al 9 tallo alto, ¿sí? Entonces, del 0 al 4 yo voy a tener, fíjense que no tengo decimales que vayan del 0 al 4 en el 1, tengo a partir del 6. O sea, del 5 al 9 tengo, entonces van a formar parte del tallo alto, por eso se les pone una 1A, ¿sí? Acá, estos valores, 2, 5, 6, 6, 9, tengo el 2. El 2 nada más que forma parte del tallo bajo, ¿sí? Y después, para el tallo alto, tengo los decimales que están a partir del 5, el 5, el 6 y el 9, ¿sí? Que son los que se ponen acá. Es como que lo divide en dos para darle más utilidad, para ver más minuciosamente, analizarlo más minuciosamente, ¿sí? Y fíjense para qué me sirve todo esto. Bueno, la información es que la mayoría de los tiempos de ejecución, si ustedes lo miran, se encuentran en el rango de los 3 segundos, ¿sí? Porque fíjense que como tallo tengo el 3 y acá tengo la mayor parte de números, ¿sí? Con una leve inclinación hacia valores algo mayores. Una leve inclinación porque acá tengo más dígitos que en el 2 y que en el 1, ¿sí? Bueno, me indica que la ejecución es relativamente estable con algunas variaciones, ¿sí? Se encuentran unos pocos valores más bajos, que son los que están alrededor del 1,6 segundos, y algunos más altos, que están cercanos a los 4,6 segundos, que podrían indicar casos particulares de carga del sistema o configuración del entorno. Bien, esta distribución me muestra una tendencia central clara y un comportamiento predecible. Bueno, ahora pasemos al diagrama de barras. El diagrama de barras, como bien dice el nombre, son barras que están separadas, ¿sí? Por lo general se usan con las variables cualitativas, ¿sí? Cuando tengo cualidades, o con variables cuantitativas discretas con pocos valores distintos, ¿sí? Cuando tengo variables cuantitativas que tienen pocos valores distintos, se usa el diagrama de barras. O sea, cuando tengo cualidades o cuando tengo variables cuantitativas discretas, o sea, números enteros, que tengan pocos valores distintos, ¿sí? En ese caso se usa el diagrama de barras. ¿Cuál es la ventaja del diagrama este? Es la claridad con la que permite comparar las frecuencias entre categorías, ¿sí? Es cómo me permite comparar las frecuencias. En el eje horizontal vamos a poner las categorías, ¿sí? O los valores que puede tomar la variable. Mientras que en el eje vertical, ¿sí? El eje de la Y, se representan las frecuencias, ¿sí? O sea, con qué frecuencia se me repite la variable, ¿sí? Las frecuencias podemos encontrar o frecuencia absoluta en el eje Y o frecuencia relativa, ¿sí? Cualquiera de las dos. Bueno,
Las barras, esto es súper importante, que no se deben tocar, ¿sí? En el caso de las variables cualitativas nominales, ¿se acuerdan cuáles eran? Por ejemplo, los colores, rojo, amarillo, azul. O sea, son las cualidades que no tienen una jerarquía. Bien, en ese caso, cuando tengo variables cualitativas nominales, el orden de las barras es arbitrario. O sea, el orden que yo le doy a las barras puede ser cualquiera. En cambio, si tengo una variable cualitativa ordinal, por ejemplo, no sé, notas en una evaluación, pero dadas como excelente, regular, mal, suficiente, bueno, ahí lo que se hace es respetar el orden natural de las categorías. ¿Sí? Se ponen de menor a mayor, ¿sí? O sea, se respeta el orden. Bueno, acá tienen un ejemplo de diagrama de barras. Fíjense que tengo las barras separadas, como dijimos, y en el eje X se ponen los valores de la variable. Fíjense que acá las variables son colores, negro, azul, amarillo y rojo, es lo que se pone en el eje X, y en el eje Y va el número de veces, ¿sí?, que se me repite el negro, por ejemplo, es 4, el número de veces que se me repite el azul, el color azul es 5, o sea, van las frecuencias absolutas en el eje Y, ¿sí? ¿Qué me muestran estos gráficos? Este gráfico en particular. Me muestra que el rojo es el más elegido entre los estudiantes. Fíjense que se ve claramente que el rojo es el color más elegido, ¿sí? ¿Y qué colores le siguen? El azul y el amarillo, ¿sí? Estos dos. Mientras que el negro tiene la menor cantidad de preferencias, ¿sí? Me permite visualizar los diagramas de barra, cuáles son, para este ejemplo, las selecciones de grupo, ¿sí? Y me puede ser útil para tomar decisiones, como en este ejemplo, que es sobre las preferencias de los alumnos, ¿sí? O sea, me puede decir qué color de interfaz puedo aplicar para la mayor parte de los alumnos o para todos los alumnos, ¿sí? Bien, ¿este se entendió? Sí, sí. O Sí. sea, por ejemplo, en el caso de una Mm, encuesta que hagamos, sería sí. o sea, la mejor gráfica para elegir sería la de Barra. Por ejemplo, una encuesta en la universidad o un ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, no sé, cómo calificás, no sé, los encuentros, si fueron, no sé, en calificación puede ser del 0 como, como no satisfecho, qué tan satisfecho estás, ¿sí?, con la carrera de programación, ¿no? Entonces, satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho, ¿sí? Entonces, eso iría en el eje X, por ejemplo, y en el eje Y pones el total de personas que están satisfechas, el total de personas que están poco satisfechas y el total que no están satisfechas para nada, ¿sí? Eso podría ser, no sé, se me ocurre, ¿no? Por dar un ejemplo. Porque eso es si es que son notas, entramos en el otro gráfico, el que es para continuas, Si es que suponiendo que son, tenés. sí, si es que son notas, por ahí te conviene, porque por ahí las notas pueden tener decimales, entonces ahí, por ahí te conviene agruparlo en intervalos, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, si son poquitas notas, si son números enteros, por ejemplo, del 5 al 10, por ejemplo, entonces ahí, por ahí sí podés hacer un gráfico de barras, ¿sí? Porque tenés poquitas notas, ¿sí? Todo depende de el tipo de variable que vos tengas
y qué gráfico te resulta a vos más cómodo para usar o qué tipo de información querés sacar. Si vos querés sacar el mayor número de alumnos, vas a usar este que te muestra claramente la frecuencia, ¿sí? Sí, Em, gracias. no, de nada. Bueno, ahora sí, pasamos al circular, ¿sí? Gráfico circular. Este gráfico se usa por lo general cuando tenemos diferencias notorias, ¿sí? Entre las categorías. Por lo general se usan en variables cualitativas, siempre, o en cuantitativas discretas, pero yo lo he visto más en variables cualitativas, ¿sí? Siempre. Bueno, entonces, cada categoría se me va a representar como un sector del círculo y su tamaño es proporcional a la frecuencia relativa o porcentaje que representa. Por ejemplo, si un sector ocupa el 50% del círculo, significa que esa categoría representa la mitad del total de los datos, ¿sí? O sea, el tamaño de la categoría en mi gráfico de torta va a ser proporcional a la frecuencia relativa. ¿Sí? Por ejemplo, si ocupo la mitad, o sea, va a ocupar el 50% del círculo, entonces esa categoría va a representar la mitad del total, ¿sí? Siempre es qué porcentaje con respecto al total. Bien. Entonces es efectivo, como ya dijimos, cuando hay pocas categorías y sus diferencias son notorias. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos en una encuesta, los estudiantes de primer año de la Tecnicatura se consultó cuál era su sistema operativo preferido. Las respuestas se agruparon en 4 categorías y tenemos las categorías Windows, Linux, Mac OS y otros. Acá fíjense que tenemos las frecuencias absolutas y acá tenemos las frecuencias relativas y el porcentaje que representan esas frecuencias. Y acá fíjense que lo agrupa todo en un diagrama, un gráfico de torta, ¿sí? Un gráfico circular. Y acá va poniendo todos los porcentajes. El porcentaje de personas que prefieren Windows es 45%. Fíjense que las diferencias son notorias, 45%, 10%, 15%. Entonces ahí me conviene hacerlo, como para hacerlo más visualmente, un gráfico circular. Me muestra con claridad que Windows es el sistema más elegido, representando casi la mitad de las preferencias, ¿sí? En cambio, Linux ocupa el segundo lugar y los que son preferidos por menos personas, menos estudiantes, es Mac OS y otros sistemas, ¿sí? Que no los nombra, ¿sí? Que representarían el 10%. Digamos que cuando hay una diferencia visual muy grande, conviene usar, y tengo poquitos, ¿sí? Poquitos valores de variable, conviene usar poquitas variables cualitativas, ¿sí? Pues estas son variables cualitativas, me conviene usar el gráfico de torta. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense que tenemos una encuesta telefónica realizada en 2 zonas diferentes, la zona A y la zona B. Y a esas personas, 420 personas de la zona A y a 270 personas de la zona B, se les preguntó sobre cómo era la protección brindada por la policía y los bomberos, si era adecuada o no era adecuada. Fíjense que para la zona A, 48% de personas dijeron que sí era adecuada la protección brindada por la policía, el 19 dijo que no y el 33 no contestó. Y para la zona B, o sea, acá tenemos diferencias bien marcadas, ¿sí? 48%, 19%, notorias, digamos. Y para la zona B,
el 50% dijo que sí, que era adecuada la protección blindada, o sea, la mitad dijo que sí, que no, no, perdón, la mitad no, el 28% dijo que sí, dijo que no el 10% y no contestó el 12%. ¿Sí? Acá, a ver, ¿por qué pone el total 50%? Parece que tomó el total como otra variable. Sí, no, sí, no, esto no está bien. Bueno, obvienlo, quédense nomás con la zona A. Me acabo de dar cuenta, ¿sí? Bien, entonces los gráficos circulares, a lo que voy con esto, es que son muy útiles cuando se comparan muestras de diferente tamaño, o sea, acá tengo 420 personas y acá tengo 270, en las cuales se hace necesaria la comparación a través de porcentajes. Bien, y se comparan las respuestas con los porcentajes, básicamente, ¿sí? Mirando qué porcentaje respondieron en cada una de las zonas. Bueno, esto sería gráfico de torta o gráfico circular. Ahora vamos a pasar al histograma, ¿sí? Que acá tenemos dos tipos de histogramas. Los histogramas se utilizan para analizar variables cuantitativas continuas o discretas con muchos valores distintos. O sea, puedo tener variables cuantitativas que sean continuas, ¿sí? O sea, variables que se puedan medir, como el peso, la altura, ¿sí? O discretas con muchos valores distintos. Me permite observar cómo se distribuyen los datos en distintos rangos de valores, agrupando las observaciones en intervalos. ¿Sí? O sea, acá se agrupan los valores en intervalos y a diferencia del gráfico de barras, en el histograma las barras están pegadas, ¿sí? Porque estamos hablando de intervalos, ¿sí? Los rangos son continuos. En el eje horizontal vamos a ubicar los intervalos y en el eje vertical vamos a representar las frecuencias correspondientes a cada intervalo. El histograma me permite detectar si los datos están concentrados en ciertas zonas, si la distribución es simétrica o presenta asimetría, o sea, si está más sesgada hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y si tenemos valores atípicos, o sea, valores que estén muy, muy alejados de la media. Fíjense que acá tenemos un ejemplo. Tenemos, me dice que un docente de la Tecnicatura Universitaria en Programación desea analizar la distribución de edades de sus estudiantes. Acá tenemos la distribución de edades. Entonces, agrupamos las edades en intervalos y construimos un diagrama con las frecuencias absolutas. Bien, fíjense que en el eje X lo que se ponen son las edades, a ver, claro, pero acá 18, 19, 20, 21 y 22. Claro, acá tendría, esta tabla no me muestra los intervalos, pero acá, digamos que en el eje X están agrupados los rangos de 18 a 20 años. Fíjense, del 18 al 19, en sí, en realidad me los está poniendo, no me los está poniendo en intervalos, sino que directamente me está poniendo los valores de variable, ¿sí? Como que directamente acá estarían las marcas de clase, ¿sí? Creo que lo está tomando así.
Claro, o Sí, sea, lo ideal sería, por ejemplo, que el rango sea más amplio, por ejemplo, en lugar de tan chico, o sea, hacerlo más amplio, cosa de hacer intervalo y ponerlo básicamente en la... claro, es que en el eje X van los intervalos, ¿sí? Sí, van los intervalos. A ver, yo creo que había puesto otro ejemplo. Bueno, acá tienen un ejemplo, pero este lo puse para polígonos de frecuencias, pero fíjense que acá en el eje X tengo los datos agrupados en intervalos, ¿sí? Es la edad, ¿sí? Que se agrupa en intervalos del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Acá tendría que ser paréntesis en el 10, en el 20, en el 30, ¿sí? Eso está mal tipeado. Fíjense que es un gráfico donde tengo las barras juntas también, o sea que es un histograma, y lo que me está diciendo es el número de turistas que hay entre 0 y 10 años, es el número de turistas en miles, ¿sí? Hay 100.000 turistas entre 0 y 10 años, hay 250.000 turistas entre 10 y 20 años, entre 20 y 30 años hay la mitad de 200 y 250, 225 turistas, 225.000, y así con todos, ¿sí? Digamos que así se tiene que graficar el histograma, o sea, en el eje X van los intervalos y en el eje Y va la frecuencia, puede ser frecuencia absoluta o relativa. Acá tenemos otro ejemplo de histograma, ¿sí? Que es cuando los intervalos no tienen la misma, no son iguales, ¿sí? O sea, la misma amplitud. Tenemos intervalos de distinta amplitud, ¿sí? ¿Por qué puede pasar esto? Porque puedo tener, por ejemplo, datos que estén muy concentrados en una región y muy dispersos en otras. Entonces, si usamos la misma cantidad o sea, la misma amplitud en todos los intervalos, podríamos quedar en algunas partes del intervalo con barras vacías, por ejemplo, si en ese intervalo no tengo ningún valor, o con muchas observaciones que están comprimidas en un solo intervalo. ¿Sí? Entonces, para eso se usa el concepto de densidad, ¿sí? Que básicamente lo que se hace es hacer algunos intervalos más anchos y otros más estrechos. ¿Y qué formulita tengo que usar para calcular la densidad de frecuencia? La densidad de frecuencia se obtiene dividiendo la frecuencia de cada intervalo dividido el ancho del intervalo, ¿sí? Perdón, esa es la altura, ¿sí? Bien. Bueno, en realidad sí es la densidad, pero me representa la altura de cada rectangulito, ¿sí? Bien. Bueno, y acá tenemos un ejemplo donde sí tenemos los intervalos, y fíjense que no todos los intervalos tienen la misma amplitud. Acá tengo del 2 al 4, del 4 al 6, ¿sí? Hasta el momento tengo la misma amplitud, pero después voy del 6 al 8. En el primero tengo amplitud 2, porque del 2 al 4 tengo amplitud 2, del 4 al 6 tengo amplitud 2, pero del 6 al 8 tengo amplitud, perdón, tengo amplitud 2 también, ¿no? Sí. Del 8 al 12 no tengo amplitud 2, ¿sí? Tengo amplitud 4. ¿Sí? Porque si hago 12 menos 8 me da 4, ¿sí? Es como que me va cambiando la amplitud de cada intervalo, dependiendo de la densidad
que yo tenga, ¿sí? Bien. Bueno, y acá tenemos el histograma. Bueno, fíjense que acá, ¿qué información nos brinda el gráfico? Fíjense lo que me dice. El histograma es de densidad con intervalos desiguales. Densidad con intervalos desiguales. En el eje X tengo el número de errores detectados por sesión, ¿sí? Y en el eje Y tengo la frecuencia con la que ocurre, la densidad de frecuencia. Entonces, esto es lo que me está diciendo, que tengo entre 2 y 4 errores con densidad 0,99, ¿sí? Perdón, 0,009, ¿sí? Por ejemplo. Perdón, profe, me tengo que retirar. Y la semana que Bien. viene no puedo asistir, pero ya la siguiente sí me sumo. Bueno, Así bueno, que, tranqui, bueno, tranqui. nos vemos en 2 semanitas entonces. Dale, dale. Gracias. Chao, No, chao. no, chao, nos vemos de nada. Bien, tenemos distintas densidades, ¿sí? Bueno, acá me dice que se registraron entre 2 y 6 errores, ¿sí? Fíjate, entre 2 y 6 errores, tengo la mayoría de las sesiones registraron entre esa cantidad, entre 2 y 6 errores. ¿Por qué? Porque acá tengo las barras más altas. A medida que aumenta la cantidad de errores, la densidad de frecuencia va disminuyendo, o sea, el eje Y va disminuyendo, ¿sí? Eso, digamos, es lo que se tiene que ver cuando se trabaja con este tipo de histogramas. En el polígono de frecuencias, me queda este y el otro y ya termino, ¿sí? Bueno, En el polígono de frecuencias es una representación gráfica que me permite visualizar de manera clara la forma de una distribución, ¿sí? ¿Qué forma tiene la distribución? Esto consiste en un gráfico de líneas que conecta los puntos formados por las marcas de clase y sus correspondientes frecuencias. Se puede construir tanto con frecuencias absolutas como relativas, ¿sí? ¿Cómo se hace un polígono de frecuencias? Básicamente es unir las marcas de clase, que son los puntos medios de cada intervalo, los unimos con un punto y ahí formamos el polígono de frecuencia, ¿sí? Entre 0 y 2, el punto medio es el 1. Esa va a ser la marca de clase. Entre 2 y 4, el punto medio es el 3. Entre 4 y 6, el punto medio es el 5. Entre 6 y 8, el punto medio es el 7. Y así con todos. Entonces acá, sobre el eje X, voy a poner el 1, voy a marcar el 1, el 3, el 5, el 7. Y en el eje Y voy a marcar las frecuencias. Fíjate que para el 1 de X tengo la frecuencia 3, que estaría por acá. Para el 3 de X tengo la frecuencia 7, que estaría por acá. Y así con todos, ¿sí? claro, Acá entonces hay, sería sobre el eje X sería la marca de clase y el Y sería la frecuencia absoluta, básicamente. exacto. Y Fíjate que acá, mira, vos tenés entre 0 y 10, el punto medio es 5. Y el punto medio de esta barra, de la primera barra que tenés, es donde corta la línea azul, ¿sí? Entonces, ese puntito es el que tenés que unir con el otro puntito, que es el punto medio de 10 y 20, que es el 15, lo tenés que unir con el otro puntito. O sea, una vez que vos tenés el histograma, unís los puntos medios de todas las barras y te queda el polígono de frecuencias. vamos. Y le iba a consultar sobre el gráfico anterior, que por Sí, ejemplo, vos me habías dicho de que la amplitud podía ser diferente. Por sí, ejemplo, entonces, si hay un intervalo que básicamente
o sea, como que estaría representado por, básicamente sería vacío, es como que se termina uniendo con, básicamente con, Claro, o sea, es como que vos tomás un intervalo más grande para encontrar valores. Esa sería la idea, claro, ¿sí? o sea, lo importante es que siempre, o sea, en tema de básicamente variables cuantitativas continuas, que o sea, en el tema de ese gráfico de barras, como que siempre tienen que estar pegadas, o sea, entre barras, básicamente. Los histogramas sí, siempre tienen que estar pegadas las barras. Siempre que vos tomes intervalos, exacto, siempre que vos tomes intervalos, las barras se tienen que estar pegadas. Em, y bueno, el gráfico de cajas, y con este ya termino, em, son conocidos como boxplot, ¿sí? Es una herramienta para explorar la distribución de un conjunto de datos y detectar posibles valores atípicos. Se resume la información en 5 valores clave: el dato más chico, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el dato más grande. Cuartil, ¿por qué? Porque divido, ¿sí? Primero ordeno los datos de menor a mayor, y una vez que los tengo ordenados de menor a mayor, lo que hago es dividir esos datos en 4 partes iguales, ¿sí? Que son los cuartiles. Primer cuartil me representa la posición, ¿sí? Donde de ese dato hacia la izquierda tengo el 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que el cuartil 2 coincide con la mediana, tengo el otro 25%, ¿sí? Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tengo el otro 25%, y del cuartil 3 al final tengo el otro, ¿sí? O sea que hasta el cuartil 1 tengo el 25%. Hasta el cuartil 2 me representa el 50% de los datos. El cuartil 3 me representa el 75%, y lo que resta es lo que me queda, que es si yo tomo todo, es el total, ¿sí? Sí, le iba a consultar, del cuartil 2, o sea, ¿la mediana se concentraría o sea, en el cuartil o solamente el límite superior del cuartil 2? Sería la mediana. La mediana es, por ejemplo, si vos tenés un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, la mediana es, suponete, si el número de datos es impar, la mediana justo es el dato que está en el punto medio, Claro, ¿sí? entonces Eh, tomaríamos, por ejemplo, solamente el límite superior del cuartil 2, o sea, el valor que está en el extremo superior, para que se representaría la mediana. no entiendo bien la pregunta. O sea, ¿Vos nosotros tenés? tenemos o sea, los cuatro cuartiles. El Sí. 25%, el primer cuartil, el segundo cuartil sería corresponde a lo que sería del 25 al 50%. Mm. La mediana sería de los valores que están en el extremo superior. La mediana lo que te hace es dividir en 2 partes, ¿sí? Vos tenés el 50% a la izquierda y el 50% a la derecha de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos tenés el 1, el 2 y el 3, suponete, tenés esos 3 numeritos ordenados de menor a mayor, la mediana es el dato que está en el medio, que es el 2. Claro, entonces, ¿Sí? o sea, comprendería el intervalo completo, no solamente los valores del intervalo que están, o sea, que se ubican, o sea, No, si vos tenés variables continuas, primero tenés que buscar el intervalo mediano. perfecto. Y después, una vez que encontrás el intervalo mediano, buscás la mediana, ¿sí? Con la fórmula que vimos el encuentro pasado, ¿sí? Esa sería la idea. Cuando vos tenés intervalos, ya va con otras fórmulas, Claro. ¿sí? Bien. Bueno, la mediana siempre en los gráficos de caja se marca con una línea, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y de cada extremo de la caja salen los que se llaman bigotes, que se extienden hasta los valores más alejados. Si hay valores que están demasiado lejos, o sea, más allá de 1,5 veces el rango intercuartílico, que es el rango entre
que está en la caja, si me paso más de 1,5 veces, se grafican como puntos afuera y se los llama valores atípicos, ¿sí? A esos puntos. ¿Para qué me sirve el gráfico? Me sirve para observar cómo se dispersan los datos, comparar varios grupos de datos entre sí y detectar valores atípicos. Acá tenemos un ejemplo. Fíjate que acá están organizados en intervalos. Se calcularon los cuartiles. Esto no es, digamos, tenés otras fórmulas cuando los datos están agrupados en intervalos para calcular los cuartiles, pero bueno, eso no viene al caso, ¿sí? Ahora lo que tenemos que analizar es esto. Fíjate que la línea del medio, del cuartil 2, es la mediana, ¿sí? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tengo mi caja y los datos estos son los tiempos de carga en segundos de una aplicación web, ¿sí? Fíjate que están organizados entre el cuartil 1 y el cuartil 3, mayormente. No tengo valores atípicos porque no tengo puntos que estén afuera del máximo y del mínimo, ¿sí? Y se observa que la mayoría de los tiempos están concentrados entre 1,77 y 3,38 segundos, ¿sí? Que son los cuartiles. El cuartil 1, 1,77 y el cuartil 3, 3,38. Perfecto. La mediana, ¿qué? No, sí, se entiende. Bien. La mediana se ubica en 2,61 segundos, ¿sí? Me muestra que la mitad de las cargas se completaron en un tiempo inferior a 2,61, ¿sí? Eso es lo que me dice la mediana, que el 50% o la mitad de las cargas se completaron en un tiempo menor a 2,61 y que el otro 50% se completaron en un tiempo mayor a 2,61. ¿Sí? No hay valores atípicos, lo que me indica una distribución bastante homogénea, ¿sí? El valor mínimo registrado es de 0,10 segundos y el máximo de 4,95. Bien, ambos están dentro del rango esperable, por eso decimos que no hay valores atípicos. Bien, cuando yo quiero comparar, ¿sí? Visualmente varias distribuciones de datos, se utilizan estos diagramas, ¿sí? Estos diagramas de caja. Bien, y se observa, lo que se puede observar es la mediana, cómo se dispersan los valores, ¿sí? La longitud de la caja y de los bigotes, donde tengo el valor máximo y el mínimo. La presencia de valores atípicos, por ejemplo, acá en el tercer gráfico tengo un valor atípico, ¿sí? Bien, y como consecuencia decimos que es una herramienta poderosa para el análisis comparativo, ¿sí? O sea que me permite comparar. Bien, ahora vamos a hacer una actividad y con esto ya termino, ¿sí? Nada, que englobe todo esto que vimos. Fíjate que dice, tenemos un diagrama de barras que me muestra las notas del 0 al 9 de 30 alumnos. Y tengo que responder las siguientes preguntas. ¿Qué representan los ejes X e Y? ¿Qué te parece? Según lo que... Del eje X serían las notas que van del 0 a 9 y del eje Y serían la frecuencia, básicamente, con que los alumnos sacan las notas. Exacto, el número de alumnos que sacan 0, el número de alumnos que sacan 1, la frecuencia absoluta de cada nota. Bien. ¿Cuál fue la nota obtenida por el mayor número de alumnos? El 8. El 8, exacto. ¿Por qué? Porque 7 alumnos obtuvieron nota 8. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo gráficamente. ¿Cuáles fueron las notas con menor frecuencia? Básicamente lo que van, o sea, el 2, 3 y 4. Exacto, muy bien. ¿Cuáles fueron las notas con mayor frecuencia? Sería 8, 7, 9. 8, 7, 9, muy bien.
¿Para qué propósito te parece que es útil este gráfico? Y para medir el desempeño de los alumnos básicamente en el examen. O sea, Exactamente, muy bien, muy bien. Bien, y acá tenemos una gráfica de puntos que muestra los pesos en libras de 40 perros. O sea, tengo 40 perros y fíjate que en el eje horizontal tengo los pesos en libras. Bien, me dice, punto 1, escribe 2 preguntas estadísticas que puedan ser respondidas usando la gráfica de puntos. em, ah, o sea, te digo dos preguntas que pueden ser. Sí, que pueden ser relacionadas con este gráfico. Por ejemplo, ¿dónde, o sea, o sea, en dónde se concentra la mayor cantidad sería del peso de los 40 perros, básicamente, por ejemplo? Bien, muy bien. O sea, ¿cuál fue el peso Claro, que tuvieron cuál fue el peso que predomina en los perros, ¿no? Puede ser exacto. ese. Bien. ¿Cuál podría ser otra? Y por ejemplo, si básicamente dentro del peso existen, de la información que se tomó, existen casos atípicos, por ejemplo. En este caso, Exacto. Si hay algún perro que tenga un peso atípico, digamos, es- que no esté concentrado en la media o no sea típico. Bien, exacto. Bien, y el punto 2 me dice, ¿cuál considerarías un peso típico para un perro en esta exposición canina? básicamente donde, o sea, el que básicamente donde hay mayor concentración, básicamente de 115 libras, por ejemplo. Claro, exacto, exacto. Donde acá, fíjate que acá es donde tengo la mayor cantidad de perros, ¿no? Bien, exactamente. Bueno, y el de abajo, que es un histograma que muestra algunos pesos de perros en libras. Fíjate que el primer intervalo que tengo es del 60 al 80, ¿sí? Todos los que están en el eje X, ¿qué son? Básicamente el peso, básicamente, Es- de los los intervalos pesos. de peso de los perros. Exacto, que están agrupados en intervalos de entre 60 y 80 libras, entre 80 y 100 libras. Bien, me dice la pregunta 1, ¿cuántos perros pesan al menos 100 libras? Al menos 100. Básicamente el del intervalo de 100 a 120 y en adelante, básicamente, 120 a 140 y después. Bien, bueno, ¿y cuántos perros? Sí, el eje Ah, Y, la perdón, frecuencia. ¿cuántos perros sería? Básicamente sumaríamos la frecuencia absoluta de los intervalos de siempre en adelante. Serían 14 más, más 6 o 5 no sé si. ¿Más 5? Más Sí, 5 o sea, 19 ahí tenemos. Más 3 serían 22, más uno 24. bien, perfecto. El punto 2 me dice, ¿cuántos perros pesan al menos 120 y menos de 160 libras? Al menos 120 y menos de 160. Sumamos el intervalo 120, 140 serían 5 y más lo que sería el intervalo 140, 160, 3 serían 8. Bien, bien. ¿Cuánto pesa el perro más pesado del espectáculo? Básicamente el intervalo 160, 180, que sería uno solo. O sea, que pesa básicamente Eh, 162. Claro, el perro, lo que podés decir es que el Sí, perro más pesado está en ese intervalo, claro. ¿sí? Entre 160 y 180 Sí, toneladas. pero si queremos ser más Libras. específicos, o sea, fijarnos ahí en la gráfica de puntos y es como que ahí. Claro, lo que pasa es que si vos no tenés la de puntos, mirando solo el histograma tenés que decirlo, aclarar que está en ese intervalo, porque acá sí se ve claramente, pero acá no, ¿sí? Entonces tendrías que aclarar eso nada más, ¿sí? Si Profesora, vos, y una. Ah, sí, sí, sí. perdón, perdón. Sí, sí, no, No, decime. no, que en el último gráfico, básicamente el, el que era básicamente se representaba en caja, básicamente, Sí, puede ser que tenga, que sea utilizado, por ejemplo, en el tema de los brokers,
que se llama algo como vela japonesa, ¿puede ser? Que sea lo mismo, ¿corresponde o no? Vela El- japonesa. Ay, no, no que me suena. No como que sé. tienen, como que tienen un rango que está representado en caja y después como que tienen como los bigotes, básicamente. No sé si corresponde al mismo, básicamente. Es como que Ay, ahora, la a ver, gente lo voy a... la gente que se dedica Sí. por ejemplo, al tema de la acción y todo eso, es como que creo que ¿Cómo? no sé si usan, creo que se llaman velas japonesas, me parece, en ¿Vela broker. japonesa? Sí, broker si querés agregar. Creo que sería, A ver. Es una representación gráfica usada en el análisis técnico que muestra el precio de un activo. claro, Ah, no sé si aplican las mismas, básicamente, la verdad que en eso. no había escuchado, ¿eh? Claro, o sea, yo no, o sea, no estoy en eso, pero básicamente es como que lo vinculé un poco. No sé si Ah, aplican mirá, lo mismo. lo tendría que chusmear. Lo que veo que no tiene es la mediana. No, Claro, no veo que tiene. Pero sí, lo tendría que mirar a eso. Tenemos el máximo, el mínimo, la apertura, el cierre. mm, Eh, claro, sí, la forma es muy parecida, pero le falta lo que son los cuartiles. claro, Eso no lo tiene. Eh, habría que ver cómo, si se calculan o habría que ver eso. claro. Podría ser Eh, una buena estrategia de marketing para que los alumnos se conecten. Sí, 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 la verdad. Bueno, y vamos con la última y ya termino, si no, nos reexcedimos. mm. Dice, ¿cuál considerarías un peso típico para un perro en esta exposición canina? Explica tu razonamiento. Básicamente en el intervalo de mayor concentración, de 100 a 120. Serían De 100 los a pesos 100. que... Exacto, porque la mayor cantidad de perros pesa entre 100 y 120 toneladas. Ujú. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo de R, ¿sí? Y ya con eso terminamos, ¿sí? Porque Sí, ya sé, no. creo que me pasé un poquito Sí, de pero la no hay hora. problema, ¿no?